Paula, hoy tenemos un súper invitado. Él es Daniel Mordecki, experto en usabilidad y director de Concreta, que ya les va a contar él un poquito más. Hola Daniel, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias. Entonces, Paula, te voy a pedir el favor que dejes de compartir, pues para que ya podamos tener ahí a Daniel en primer plano. Muy bien. Te decía que un poco avergonzado de la idea del club de fans. Tengo que decirles que la fundadora del club de fans es Verónica Traynor. Van a tener que buscarla y hablar con ella si quieren. Pero bueno, es una idea muy tonta, pero cada tanto surge. Muy bien, pues aquí se irá alimentando y pues no importa, adelante Daniel con lo que no tienes para contarnos hoy. Bien, gracias, Marcela. Déjenme compartir mi pantalla. Ahí está. Bueno, lo primero es agradecer enormemente a IDF Medellín y a Marcela y a todo el equipo de IDF Medellín por esta posibilidad. La pandemia... Colombia, Daniel, perdón, te interrumpo. Colombia, lo que pasa es que para mí, discúlpenme el resto de Colombia, Colombia es sinónimo de Medellín. Perdón, pero les decía que la pandemia trajo una cantidad de cosas malas, muchas de ellas horribles, pero trajo una que está muy buena, que es esta posibilidad de intercambiar este hábito. En realidad la posibilidad la teníamos, pero lo hemos hecho hábito. Y bueno, entonces agradecer a IDF Colombia por la oportunidad. Quiero mostrarles, yo no sé si saben, yo soy muy enfermo de los autos. No aficionado, sino de los que mira las carreras de Fórmula 1 a las 3 de la mañana, conoce todos, absolutamente todos los modelos de todos los autos, la historia, etc. Y entonces, abusando de la amabilidad, les voy a mostrar un auto. Voy a aprovechar para mostrarles un auto. ¿Qué es este? ¿Sí? Este auto es ni más ni menos que la primera generación del Volkswagen Golf. Para los fanáticos de los autos es el Golf MK1. Es un auto icónico, es un auto, solo esta generación que salió en 1974 vendió 6.800.000 autos, una cifra por el estilo, y tuvo digamos, el objetivo, el honor de reemplazar comercialmente en la línea de productos de Volkswagen al Beetle, al escarabajo. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué hace Daniel mostrando un auto en una presentación que se llama Trae a tu jefe para tratar de explicar cómo manejar el diseño en una empresa a los que no son diseñadores? Bueno, lo que pasa es que lo importante de esta foto es el señor que está parado ahí, ese joven de traje de seda italiana, impecable, se llama Giorgetto Giugiaro. Y casualmente es el diseñador del Volkswagen Golf. La industria automotriz, y por eso la foto, es una industria en donde el diseño ocupa el lugar que merece. No es una industria de diseño, o sea, no es como la moda o el entretenimiento, industrias donde el objeto central es el diseño, ¿sí? La industria automotriz es una industria de ingeniería, es una industria de fabricación, es una industria de marketing, es una industria de comercialización, es una industria financiera, se necesita muchísimo dinero, ¿sí? El problema del capital para fabricar, tener inventarios, distribuir los autos, ¿no? Mientras están en el barco, alguien tiene que pagar el auto, y todo eso es un problema complicado. Y es una industria de diseño, ¿sí? El diseño no es el centro, sino que es una pieza central. El diseño forma parte de la estructura central de la estrategia de las industrias, de la industria automotriz, de las empresas automotrices.
Y personajes como Giorgetto Giugiaro, una eminencia en el diseño automotriz, juegan los roles fundamentales y tienen el reconocimiento que se merecen. Fíjense, ¿sí? Aproximadamente 46 años después, esta es la presentación de la generación 8 del Golf. 46 años después, volvieron a invitar a Giorgetto Giugiaro una vez más para que explique cuál es el espíritu del diseño del Volkswagen Golf. Pero no bastó eso. Lo invitaron en la pantalla y lo invitaron en persona. Disculpen por la calidad de la foto, que es un recorte de una filmación, pero es importante mostrar, ven que hay una cámara atrás. El presidente de Volkswagen bajó del escenario para saludar a Giugiaro y a su esposa que estaban ahí. Y no solo eso, el público los aplaudió durante unos cuantos minutos. O sea, nosotros trabajamos en una industria terriblemente inmadura. Piensen ustedes que están en esto, en el nombre, sacando a Steve Jobs y a Johnny Ive y alguno capaz que se nos escapa, alguien más. Piensen en representantes del diseño de los productos icónicos. Nosotros que estamos embebidos todo el día en este negocio, no los conocemos, no son figuras porque nosotros trabajamos en una industria terriblemente inmadura, en donde los jefes habitualmente, es muy habitual ir a presentarle diseño y digan, yo no sé nada de diseño, la verdad, pero, y ahí expresan lo que les gusta o lo que no les gusta. La primera pregunta que hay que hacerse es decir, bueno, capaz que lo que sucede es que los jefes, cuando digo jefe, en esta presentación me estoy refiriendo al número 1 de una organización, es el que toma todas las decisiones, no es el jefe del departamento de diseño y no necesariamente tiene que saber diseñar. De hecho, lo razonable es que no sepa diseñar, que no sea un diseñador, capaz que ascendió del diseño, pero no es un diseñador. Entonces, retomando, capaz que los jefes dicen, bueno, lo que pasa es que el diseño en la industria automotriz tiene un retorno económico muy importante, ¿no? O sea, si un modelo está bien diseñado, perdura en el tiempo, y como perdura en el tiempo, se puede vender más durante más tiempo y se divide el costo de fabricar por primera vez el auto entre más autos y eso es muy rentable. ¿Sucede lo mismo en otras industrias? La respuesta es sí. Sucede lo mismo, hay infinitos. Los reportes que muestran que la inversión en diseño es rentable son ilimitados. O sea, pueden encontrar los reportes que quieran por industria, por tipo, por características, lo que quieran. Yo voy a traer 2 nada más para mostrarles. Solamente 2 para no aburrirlos. Después ustedes si tienen dudas buscan porque realmente hay muchísimos. El primero es este, ¿sí? El Design Management Institute, con financiación de Microsoft, eligió empresas como esta que yo les digo. No son empresas de diseño, sino empresas centradas en el diseño, que tienen el diseño en el centro de su estrategia como uno de los pilares. Porque fíjense que está, no sé, Coca-Cola, IBM, Starbucks, Target, no son, o sea, Target es una tienda, Starbucks es una cadena de restaurantes especializados en café, no son empresas de diseño, pero son empresas que tienen el diseño en el corazón de su estrategia. Y los miró en el tiempo, y el resultado es que comparándolos no con los peores, sino con la media del mercado, representado en el valor de las acciones del índice Standard & Poor's, en 10 años duplicaron, un poquito más que duplicaron, el valor del promedio. Presten atención a una cosa que es muy importante, no es que arrancan y enseguida lo duplican. Fíjense que es una constante en estas comparaciones, pasa un tiempo y después de ese tiempo crece. Porque una de las características sustantivas
de la inversión en diseño es que el retorno, salvo que las cosas sean pésimas, pero hablando de empresas promedio, la inversión en diseño produce resultados de mediano y largo plazo, no produce resultados inmediatos. Eso muestran los números, eso muestra la realidad. Esto es de 2013, el estudio lo repitieron en 2015, es el mismo estudio, algunas empresas son las mismas, otras cambiaron, y en 2015 dio exactamente lo mismo. Lamentablemente Microsoft dejó de financiarlo y el estudio dejó de hacerse, pero en 2018 McKinsey, la consultora McKinsey, una de las consultoras más reconocidas del planeta, hizo un estudio similar. El estudio en realidad lo que hizo fue generar un Design Index, un índice para calificar el lugar que el diseño juega en una empresa. Ordenaron las empresas según ese índice y tomaron el cuartil superior y lo compararon de vuelta con el Standard & Poor's. ¿Sí? En facturación, habíamos visto precio de las acciones, ahora es en facturación, facturan, digamos, en el entorno del doble o del doble y medio o hasta 3 veces lo que factura el promedio, depende de las empresas, y esto es en ganancias. En ganancias están en el entorno del 2%. Entonces, invertir en diseño de experiencia de usuario, invertir en diseño en general, pero invertir en diseño de experiencia de usuario es terriblemente rentable. Y ese es el primer mensaje que hay que transmitirle a nuestros jefes. Vieron que esta charla se llama Trae a tu jefe. Yo estuve mirando, Marcela me pasó el perfil, hay algunos perfiles de personas que están fuera del diseño y eso es lo que tenemos que conseguir, que venga gente acá de marketing, que venga gente acá de producción, de ingeniería, pero sobre todo que vengan los jefes. Y el primer mensaje que tenemos para darle es: invertir en diseño es terriblemente rentable. Terriblemente rentable. Según los estudios, elijan en el mediano y el largo plazo el doble, ganás el doble de lo que ganabas o de lo que hubieras ganado si hubieras invertido sin diseño. La pregunta inmediata, la segunda pregunta en la conversación con el jefe es decir, bueno, si es tan fácil y tan bárbaro, ¿por qué la gente no lo está haciendo? O sea, ¿por qué no lo hace todo el mundo? Y esto es el promedio. Bueno, la respuesta está en el tema del mediano plazo y en que no es fácil. No es una cosa realmente fácil, porque en nuestra época, capaz que hace 50 años era distinto, para tener una empresa donde el diseño sea un pilar, ¿sí? Sobre todo de diseño de experiencia de usuario, se necesita transformar la cultura de la empresa. Se necesita una estrategia sostenida. Vieron que había 3 o 4 años, yo les hice notar eso. Bueno, se necesita durante varios años, durante mucho tiempo, poner los recursos materiales, los recursos humanos, pero sobre todo la dirección de la organización, marcarlo, ¿sí? Como estrategia y soportar esa estrategia y hacerla pasar las distintas tormentas y crisis y torbellinos que hay en las organizaciones a lo largo de los años. Y eso requiere que los jefes abandonen esa posición no quiero ser grosero, pero en realidad es una posición, es terrible cuando uno va a presentar y la persona que tiene que tomar la decisión reconoce como si fuera una gracia que es un completo ignorante, ¿no? Dice, no, yo no sé nada de esto. ¿Qué quiere decir yo no sé nada de esto? Es muy grave, muestra un nivel de inmadurez, digamos, una organización que tolera que los que toman decisiones manifiesten abiertamente que no tienen ni la capacidad, ni el conocimiento, ni la información para tomar esa decisión. Necesitamos, nosotros como diseñadores, jefes, y las industrias, y las empresas, y las organizaciones, como empresas, jefes,
que sepan tomar las decisiones de diseño, no que sepan diseñar. Diseñar es una tarea del departamento del diseño, pero el jefe en un proyecto que involucra diseño de experiencia de usuario va a lidiar con la ingeniería, el marketing, el producto, la parte financiera, y va a articular todos. Y él tiene que saber determinadas cosas sobre cada una de esas áreas para poder articularlas. ¿Cuáles son esas cosas? Yo hice mi lista y la quiero compartir con ustedes. Tiene 6 puntos. El primero de ellos es: los jefes tienen que involucrarse en el diseño durante el proceso y no en los extremos. Ustedes habrán vivido, yo lo viví decenas de veces, tú te reunís con el jefe 1, 2, 3 veces en los requerimientos, él pide cosas, intercambian unos papeles, ¿sí? El proyecto lleva 3 meses y durante 3 meses no ves a nadie de la dirección. Interactúas con segunda o tercera línea jerárquica, y cuando terminan los 3 meses vuelve a aparecer el jefe en esa presentación al directorio, esa instancia terrible, esa instancia muchas veces muy compleja, que inclusive muchas veces produce muchísima frustración, en la que digamos, el equipo presenta el diseño y este jefe que partió dice si le gusta o si no le gusta. Bueno, señor jefe, primer mandato: destierre de su organización eso. ¿Cómo sé que estoy haciendo las cosas bien como jefe? Cuando el equipo de diseño, cuando mi equipo de diseño, ¿sí? El equipo de diseño de mi organización va a la presentación final, para mí, en lo que va a presentar hay 0 sorpresa. Yo participé con ellos tomando las decisiones. ¿Yo tengo que tomar las decisiones de diseño? No. Yo, como jefe, soy el fiel de la balanza entre el diseño y el negocio. Las decisiones de diseño las toman ellos, mi equipo, en el que confío, al que le pago, en el que trabajo, al que conozco. Yo lo que hago es juntarme con ellos y aportar la visión de negocio en las decisiones. ¿Tengo que estar todos los días? No, no tengo que estar, depende del proyecto, depende del tamaño de la organización, depende de muchas cosas. Pero es muy fácil de entender cuando, en el momento en que llegan a la presentación final, yo conozco todo el proceso, conozco cómo, cuándo y por qué se tomaron las decisiones y conozco los resultados que produjeron. Ese es el primer mandato para un jefe que quiere una organización que invierta y que tenga estratégicamente el diseño entre sus pilares. El segundo punto es bastante sencillo de explicar. Es la cabeza del equipo de diseño tiene que reportar directamente al jefe y participar del primer nivel gerencial. Vamos a poner los puntos sobre las IES. En nuestra región hay organizaciones gigantescas que no tienen líder de diseño. Yo en particular conozco 2 enormes con cientos y cientos, una con miles de empleados. Miles. Debe de tener una cosa así como 250 personas en su área informática y otras 250 personas entre los informáticos de las empresas proveedoras. Y no tienen un responsable de diseño ni siquiera part-time. Entonces, ¿qué sucede cuando el responsable de diseño no existe o no tiene poder? Te contratan, tú haces todo el proceso de diseño y después se sienta enfrente tuyo un programador. Nivel jerárquico 7. Eso no es un detrimento personal, capaz que es un gran programador. Entonces tú le presentas tu diseño y él decide qué se puede y qué no se puede hacer, en función de la biblioteca Java.net
Python, JavaScript o que sea que está de moda y que él usa. Entonces, claro, ¿cómo la organización va a estar centrada en diseño? La organización está centrada en la programación, porque las decisiones son así y quien está arriba tiene arriba una fila enorme de decisores hasta llegar a la mesa donde se toman las decisiones. Entonces, esas organizaciones son organizaciones que cuando hay que decidir entre hacer un diseño o cambiar la herramienta, no hay un instante de duda, se cambia el diseño. Nunca jamás el diseño pasa, porque las empresas tienen tormentas, tienen discusiones y el diseño no tiene abogado. Si ustedes quieren tener una empresa centrada en diseño, que no quiere decir que solo hace diseño, sino que dentro de los pilares, como la industria automotriz, dentro de los pilares tiene uno que es el diseño, tienen que permitirle a la cabeza de diseño discutir con las autoridades de la empresa de igual a igual. Es un problema de poder, en el mejor sentido de la palabra. ¿Sí? Y cuando dicen que no hay presupuesto y que van a recortar estas características y que en realidad van a hacer los combos como la biblioteca JavaScript que hacen siempre, hay alguien que tiene la posibilidad de protestar, de negociar, de explicar, de decir, etcétera, y articular. ¿Va a ganar siempre? No. Va a participar de la discusión, pero no va a perder siempre. Porque lo que sucede en las organizaciones donde el jefe de diseño tiene nivel 3 es que pierde siempre, porque nunca está en la conversación. Y como esto es una cosa de largo plazo y todo, de largo plazo dice, bueno, empezamos el año que viene y siempre es el año que viene móvil hacia adelante. Tercera. Daniel, sí. por aquí tienen una pregunta. David pregunta, ¿aplicar una metodología Scrum en el proceso es lo adecuado? ¿Tú qué tan familiarizado estás con metodologías ágiles y en cuanto a diseño también? Sí, se usa mucho, digamos, los diseñadores de la interacción tenemos que adaptarnos a los procesos de desarrollo, porque los procesos de desarrollo mandan en los procesos y eso está bien en los proyectos. Pero lo que yo estoy hablando es una decisión, digamos, es un problema que está muchísimo más arriba, que está en el problema de, digamos, de cómo la empresa decide cómo van a ser las interfaces y las experiencias de los usuarios. No cómo van a ser, sino cómo es el proceso que las forma. Si se forman, si es una cosa que sucede o si es una cosa deliberada que forma parte de su estrategia. Y eso no es dependiente. Ustedes pueden tener la metodología en cascada de desarrollo, pueden tener la metodología que quieran, incorporar el diseño, ¿sí? Inclusive en las empresas maduras de diseño, el proceso de diseño precede a la programación. Después, los diseñadores estamos involucrados, pero en realidad el proceso de diseño es un proceso liviano que ocurre antes de poner la primera línea de código. Debería ocurrir. ¿Sí? Para entender lo que es una industria madura, piensen en la arquitectura o en la ingeniería, ¿no? Nadie pone un ladrillo de un puente, hace una fundación sin tener todo el proceso de diseño del puente absolutamente terminado. Porque después de 3.000 o 4.000 años de haber hecho puentes, la humanidad definitivamente entendió que no hay nada más costoso y menos productivo que empezar antes de terminar el diseño. Y en nuestra industria es igual, pero todavía no lo entendimos. Entonces, en realidad, los programadores y los diseñadores o los programadores se comportan, cuando digo programadores me refiero a los informáticos, entre los que me cuento con orgullo. Yo vengo de la informática y sigo siendo un programador orgulloso. Digamos, se comportan como si fueran a hacer un puente. Entonces se juntan, miran el terreno y dicen, che, este puente, este arroyo es hondo. No sé, bueno, después hacemos una prueba, pero usamos, ¿te acordás de la biblioteca de diseño que tenía? Bueno, usamos el último diseño y,
¿cuánto habrá que cavar acá? Yo qué sé, no sé. La otra vez metimos como 4 metros. Bueno, vamos hasta 3 y después hacemos, y ahí arrancan y traen las máquinas y todo y empiezan mientras están haciendo el diseño. Y eso es inmaduro. Cuando digo inmaduro no es un problema de ser inmaduro, es improductivo, es económicamente improductivo y desde el punto de vista de la calidad del resultado final, se obtienen resultados mucho peores que los que se obtendrían si se diseña primero, se piensa primero y se programa después. Retomo en el punto 3. ¿Sí? Los jefes tienen que saber que el diseño es una disciplina empírica, es una disciplina de campo, es una disciplina donde su equipo de diseño tiene obligatoriamente que estar entreverado entre los usuarios. Tiene que saber además que los usuarios son los que usan, o sea, una reunión con el jefe del call center no es una reunión con usuarios. Una reunión con usuarios es una reunión con el operador del call center, ¿sí? Entonces, esto tiene 2 patas, que es, la primera es, le tiene que brindar acceso a los usuarios. Yo he compartido, esto es una cosa que nosotros no decimos públicamente los diseñadores, pero yo lo he compartido en privado con muchísima gente y a mí me ocurre, nosotros tenemos clientes que no nos dejan hablar con los usuarios. No es que tienen una veda, pero cada vez que tú le decís, che, esto habría que testearlo, dicen, no, ahora no, porque se van a confundir, y tú compartís esto y es una cosa frecuente. O le pedís para testear y te dan con el jefe de la sección o el encargado, el gerente de informática o con los programadores que están trabajando en la tarea. Señor jefe, usted tiene que garantizar el acceso de sus diseñadores a los usuarios. Y la otra cara de esa moneda es, si sus diseñadores no están entreverados con los usuarios, sospeche de ellos. Impida o prohíba o trabaje en contra del diseño de escritorio. Si los diseñadores de ustedes no trabajan, digamos, entreverados en los usuarios, sospeche. Y este es nuestro punto número 3. El cuarto punto es un punto de diseño, pero es muy sencillo de entender y tiene que ver con la idea de que la interacción y por lo tanto el diseño para esa interacción no es un fenómeno racional. O por lo menos no es un fenómeno racional puro. Los usuarios no interactúan con los productos de su empresa, señor jefe, ya sean estos servicios, apps, sitios o lo que sea, racionalmente. Esa idea de la última reunión que tuvimos, de que van a abrir el menú y van a cliquear acá y van a hacer acá, no funciona. ¿Sí? Los usuarios, gran parte de la interacción la hacen inconscientemente, de forma intuitiva, instintiva, en lo que a mí me gusta llamar el nivel miro y entiendo. Sus diseñadores trabajan fuertemente. Ese problema de lo inconsciente es uno de los problemas más complejos de resolver en el diseño. Porque los test con usuarios que hacemos, porque ahora en el paso 3 usted nos apoyó y nos habilitó, nos muestran de que cuando la persona mira y entiende una cosa distinta de la que debería, en general se mete en un carril que lo lleva a un lugar que no era el que precisaba o un camino de donde es muy difícil salir. Y entonces nosotros o no le vendemos el producto, o no le permitimos hacer el trámite, o no le entregamos la información que él vino a buscar. La interacción no es un fenómeno racional. La interacción no es un problema de ingeniería. La interacción, la resolución del diseño es una disciplina blanda, no ingenieril, ¿sí? Rara vez se enseña en la Facultad de Ingeniería y cuando lo enseñan en la Facultad de Ingeniería siempre es una materia opcional, ¿sí? Porque el diseño de interacciones no es una materia, no es una técnica ingenieril.
Y usted lo debe entender. Lo debe entender para entender qué hacen su equipo de diseño. Su equipo de diseño trabaja equilibrando el problema de construir esas pistas visuales y esos mecanismos de interacción que le permiten al inconsciente de la persona mirar y entender exactamente lo que tiene que entender para acertar en sus interacciones y tener una interacción agradable, sencilla y productiva. ¿Sí? Esto es, no necesita saber nada más que esto, pero es muy importante. Sus diseñadores no están dibujando, no dibujan pantallas, dibujan un proceso, o sea, trabajan sobre un proceso que dura en el tiempo que se expresa en pantallas. Pero el trabajo de esa parte abstracta, intangible, elusiva, es muy complicado y es el valor agregado sustantivo de su equipo de diseño. Esa es la cuarta característica. La quinta es el tema de un lenguaje de interacción. Las buenas interfaces se construyen en 2 pasos. Usted construye primero un lenguaje de interacción definido como un lenguaje, un mecanismo para construir interfaces, una forma de hacer interfaces. Y con ese lenguaje resuelve las interfaces de los distintos departamentos y problemas. Y una característica muy importante es que el único que puede defender en la organización, no la creación, porque eso lo hace el departamento de diseño, pero que la empresa adopte un lenguaje de interacción es el jefe. Porque cada departamento, cada área, cada jefe de producto, va a tratar de aportar o tiene una idea de cómo debería ser la interfaz. Y lo que sucede si el jefe de la organización no plantea que estratégicamente es valioso unificar la interacción, ustedes tienen silos o interfaces distintas. Entonces tienen una organización que vende 5 productos o un producto que tiene 5 módulos y los 5 módulos proponen experiencias de usuario distintas. En el hipotetiquísimo, regístrenme en la Real Academia esa palabra, en el hipotético caso de que las 5 interfaces fueran realmente excelentes, cosa que sucede rara vez si alguna vez sucedió, igual la experiencia de usuario es muy pobre. Yo tengo que interactuar con la primera, aprender a usarla. Todo lo que aprendí vale 0 para interactuar con la segunda, aprender a usarla. La tercera, la cuarta, la quinta, la 10, la 15. Y después tengo que recordarlas todas y entender cómo funciona. ¿Sí? Tengo que entender cómo funciona la agenda de Outlook, cómo funciona la agenda de Teams, cómo funciona el chat. O sea, Microsoft es una empresa que tiene un problema muy serio sobre esto. Y ustedes miren el abanico de productos y van a entender exactamente lo que les digo. Los departamentos toman poder y tienen presupuestos y sacan sus productos y sus lineamientos que son radicalmente distintos. Entonces ustedes tienen un sistema operativo que te propone una forma de administrar tus archivos y un producto que se llama Office, que pertenece a la misma empresa, que tiene otra experiencia de usuario radicalmente distinta que la primera. Y tú usas la mitad del tiempo una y la mitad del tiempo la otra. Solo el jefe de la organización tiene poder para combatir esto y generar una interfaz unificada. ¿Cómo? Defendiendo la creación de la interfaz en 2 pasos. Un lenguaje, una forma que parte de los elementos indivisibles y atómicos, ¿no? Cómo son los botones, cómo son los campos, cómo son las rayitas, cómo son los iconitos, las flechitas, los combos, etcétera. Cómo son las reglas, las formas para combinarlos, qué interacción produce cada uno, y con eso se van creando componentes cada vez más complejos hasta llegar a los diálogos, las páginas, y con las páginas los flujos que representan la interacción en el tiempo.
Entonces ustedes tienen una forma de hacer las cosas que produce una interfaz sofisticada y consistente. ¿Por qué lenguaje? Porque el lenguaje, el idioma español tiene 27 letras, nada más que 27 letras. Y nunca nadie se quejó de que no puede expresar en español lo que quiere decir porque precisaría 32 letras. ¿Sí? Imagínense que ustedes son capaces de construir un lenguaje de interacción que tiene 32 componentes, o 27, con el que se puede hacer todo lo que se necesita hasta hoy y todo lo que se va a necesitar en el futuro. ¿Se imaginan la potencia de un lenguaje de interacción como ese? El jefe es el único, no van a ser uno de 26, no van a ser uno como el idioma español, pero el jefe es el único que tiene el poder para defender la consistencia de las interfaces dentro de la organización. Y eso se hace a través del lenguaje de interacción. Y el último de estos pasos es el problema de la estética. Y acá voy a meter la cabeza adentro de la boca del lobo y voy a decir 2 o 3 cosas que sé que tal vez, o sin tal vez, haya gente a las que le moleste o les parezca que están mal. Pero voy a correr el riesgo. Hay 2 elementos importantes, 2 elementos sustantivos con respecto a la estética, que hacen al rol del jefe. Primero, los seres humanos, ¿sí? Los seres humanos tenemos en nuestro cerebro un fenómeno que se llaman sesgos, que se denominaron sesgos, ¿sí? Los sesgos es un mecanismo generado en la evolución por el que los seres humanos resolvemos problemas a veces insolubles, si quieren, pero problemas que nos resultan muy difíciles, reemplazándolos inconscientemente por uno terriblemente más fácil parecido, que sí sabemos contestar en el acto. Este fenómeno de los sesgos fue sistematizado, digamos, toda la teoría viene de un psicólogo israelí que se llama Daniel Kahneman, premio Nobel, ¿sí? Un premio Nobel, le valió el premio Nobel, los trabajos los hizo con Amos Tversky. Tversky falleció y como el Nobel solo se le da a las personas vivas, no lo recibió, pero lo hubiera merecido. Y digamos, funciona, es muy sencillo. Imagínense que ustedes se enfrentan al problema de decidir si se tienen que casar o no. Entonces, la pregunta que se tienen que hacer es decir, ay, ¿yo voy a ser feliz el resto de mis días con mi pareja? No tiene solución, o sea, no hay forma de decir hoy si voy a ser feliz el resto de mis días con mi pareja. Si miran la estadística, la respuesta más probable es no, porque hay más parejas que se divorcian que parejas que se mantienen hoy en día. Pero eso, la estadística es la cosa más lejana al amor que hay, con lo cual ustedes tienen que contestar. Entonces reemplazan la pregunta por una mucho más sencilla que es, ¿estoy siendo feliz con mi pareja? Sí, estoy siendo increíblemente, nunca fui tan feliz y por lo tanto me caso y planteo el resto de mis días con ella. Este mecanismo de sesgos es el que se aplica cuando un equipo de jefes, una reunión de jefes o un jefe que no tiene idea de diseño, que no hizo los deberes, que no es aprender a diseñar, sino aprender estas cosas que estamos hablando acá, se enfrenta a un diseño. Como no tiene la más mínima herramienta para emitir ningún juicio de valor, el problema es un problema insoluble para él. Y reemplaza la pregunta de si el diseño es bueno por otra pregunta que sí puede responder, que es si le gusta. Y eso es muy malo, porque el diseño no es para él. El diseño es para resolver el problema de los clientes. Y además, la relación entre la calidad del diseño y los gustos del jefe es indeterminada. No hay ninguna relación. Puede haber una casualidad, sí, claro, porque para que no haya ningún, o sea, si la relación fuera que siempre son distintas, entonces ustedes hacen lo contrario al jefe y tienen buen diseño.
Entonces, para que algo realmente no esté relacionado, a veces sí y a veces no. ¿Sí? Entonces, es muy grave. Ah, me gusta. ¿Sí? Es muy nocivo. Es muy nocivo. Entonces, les dije que es inconsciente. O sea, esto es una cosa, si ustedes le aplicaran el suero de la verdad, él diría que no, que está juzgando a la calidad de la interacción. De hecho, si ustedes discuten, argumenta que no, que yo uso y que con el celular y que en el iPhone que me compré y después lo cambié por el Android y conocen una cantidad de cosas. No están juzgando la interacción, están hablando de lo que les gusta. Entonces, si usted es jefe, tiene que saber que existe este sesgo y tiene que ignorar lo que le gusta. Tiene que eliminar el verbo gustar de su discurso. Ese es el primer tema con respecto a la estética. Y el segundo tema con respecto a la estética tiene que ver con que en general estos gerentes, estos jefes que no saben de diseño, sí saben de marketing. Y la estética que conocen y la estética a la que están acostumbrados es la estética del marketing. Y la estética del marketing, como la mayoría del marketing, es la estética de la atracción, de la captura de la atención. Las interfaces no están en el negocio de atraer. Nosotros diseñamos interacciones para personas que ya fueron atraídas por nuestros colegas de marketing. O sea, para entenderlo, si nosotros estuviéramos diseñando como organización un restaurante, la gente de marketing diseña el frente, que atrae a los clientes. Y nosotros diseñamos el interior, ¿sí? ¿Cómo tiene que ser el interior de un restaurante? Agradable. Agradable, ¿sí? No tiene que ser atractivo. Porque si ustedes ¿qué es lo atractivo? Lo disruptivo, lo grande, lo que quiebra, lo que atrae la atención, lo que quiebra el flujo de la atención y lo atrae. Entonces ustedes están amablemente conversando y suena pum, 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 ¿sí? O aparece, o sea, no es así. La interfaz, el default. Por supuesto que esto, dije, es una disciplina blanda. Hay 1000 casos en donde hay justificaciones para no respetar el valor por omisión predeterminado. Pero el valor predeterminado estético, el adjetivo estético predeterminado, default, por omisión, para la interacción es agradable. No es ni atractivo, ni impactante, ni disruptivo, ni original, ni ninguno de los adjetivos que son terriblemente valiosos en el marketing. Las interfaces disruptivas, los productos disruptivos como Wikipedia, tienen interfaces terriblemente aburridas desde el punto de vista estético. ¿Sí? Wikipedia desde el punto de vista interactivo es sublime. Es una pantalla blanca con letras negras y vínculos azules. Eso es Wikipedia. Y es tan disruptivo que uno no se imagina cómo sería el mundo sin Wikipedia. Vaya si es disruptivo. Pero no es disruptivo estéticamente. Y esta es la sexta característica. No reemplazar la pregunta de si la interfaz es buena por si la interfaz me gusta, ¿sí? Y entender que el default, el valor por omisión de adjetivo estético de la experiencia de usuario, del diseño de experiencia de usuario es agradable. Que para impactar o para atraer tengo que tener un motivo terriblemente justificado. Si el jefe conoce estos 6 elementos, ¿sí? Participar del proceso, colocar a la cabeza, tener en la organización una cabeza de diseño y colocarla en la primera línea de reporte, testear, que su organización de diseño testee y trabaje en el campo, entender que el diseño no trabaja para un proceso solamente racional, ¿sí? Defender la creación de un lenguaje de interacción, de una interacción homogénea que cruce horizontalmente toda la organización. Y entiende que el default de la estética es agradable y que no hay que confundir
estética con diseño, si entiende eso y lo sostiene en el tiempo, va a conseguir construir una organización con el diseño como pilar y no tengan duda de que va a obtener a mediano plazo el beneficio económico que le corresponde. Eso les quería decir. Les quería decir además que traigan a sus jefes, que si quieren hablar de esto en sus organizaciones, escríbanme, pídanme, yo estoy disponible. Es responsabilidad nuestra de los diseñadores hacer madurar nuestra profesión. Y para madurar nosotros y crecer como profesionales, necesitamos una industria como la industria automotriz que entienda exactamente qué le damos, qué nos pueden pedir, cómo nos lo tienen que pedir y cómo nos tienen que valorar. En la medida en que no consigamos esas cosas, nosotros vamos a tener un techo como profesionales, ¿sí?, más bajo. Era todo lo que tenía que decirles. Espero que haya sido valioso para ustedes.